Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque, bueno, prepárense, porque el chisme de hoy está, que arde, que quema, que levanta pasiones. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están completamente obsesionados con el mundo del espectáculo turco, con sus series adictivas, sus paisajes impresionantes y por supuesto con sus estrellas que nos roban el aliento. Y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la única e inigualable Hande Erçel. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos, porque este vídeo no se trata solamente de celebrar la belleza y el talento de Hande, sino que vamos a explorar algo mucho más jugoso. Algo que nos tiene a todos, absolutamente a todos, al borde de nuestros asientos. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de su relación con Kerem Bürsin. Sí, señores. La pareja que nos hizo soñar con un amor de telenovela, que nos hizo creer en los finales felices y que luego, bueno, ya saben lo que pasó. Pero no se me pongan tristes todavía, porque hoy vamos a analizar a fondo todo lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿Qué dice Hande sobre todo esto? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los secretos. Antes de que nos metamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel, un nombre que resuena con fuerza en todo el mundo. No solo por su innegable belleza, que la ha convertido en un icono de la moda y la belleza, sino también por su talento actoral que la ha llevado a protagonizar algunas de las series turcas más exitosas de los últimos años. Desde sus inicios en papeles secundarios hasta su explosión como Eda YLDZ en Senkalkapm, Hande ha demostrado una versatilidad y un carisma que la han catapultado a la fama internacional. Pero más allá de su carrera profesional, Hande Erçel también ha acaparado la atención de los medios por su vida personal. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le interesa saber qué pasa detrás de cámaras con una de las actrices más queridas del momento? Y si a eso le sumamos un romance de telenovela con otro actor de renombre, el cóctel se vuelve simplemente irresistible. Y aquí es donde entra en escena Kerem Bürsin. Otro talento turco que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Con su encanto, su sonrisa pícara y su talento innato, Kerem se ha convertido en uno de los actores más solicitados de la industria. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento en que compartieron pantalla en Senkalkapm. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la innegable conexión entre los protagonistas. Los fans quedaron completamente prendados de la historia de amor entre Eda y Serkan, y muchos empezaron a sospechar que esa química se extendía más allá de la ficción. Y no se equivocaban. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. El mundo entero explotó de alegría. Parecía un sueño hecho realidad. La pareja perfecta, la historia de amor de la vida real que todos estábamos esperando. Sus apariciones públicas eran pura miel, sus interacciones en redes sociales derrochaban amor y sus fans estaban convencidos de que este cuento de hadas tendría un final feliz. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Los fans notaron que Hande y Kerem ya no se mostraban tan juntos en redes sociales, que sus apariciones públicas eran menos frecuentes y que algo parecía haber cambiado entre ellos. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación. El mundo entero se vino abajo. Los fans quedaron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado este cuento de hadas? Las preguntas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación se lanzaron a investigar las posibles causas de la ruptura. Desde entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Las versiones son muchas y variadas. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Otros sugieren que la presión mediática y la exposición constante a la que estaban sometidos como pareja les pasó factura.
También se habla de terceros en discordia, de celos y de infidelidades. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que provocó la ruptura. Hande y Kerem han mantenido un silencio sepulcral al respecto, evitando hablar del tema en entrevistas y apariciones públicas. Y esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y el misterio. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido algunas declaraciones y pistas que podrían darnos una idea de lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem. Hace poco Hande concedió una entrevista a una revista turca en la que habló sobre su vida personal y sus proyectos futuros. Aunque evitó mencionar directamente a Kerem, sus palabras dejaron entrever que la ruptura había sido dolorosa y que estaba enfocada en sanar y seguir adelante. Creo que es importante aprender a estar solo y a disfrutar de tu propia compañía, dijo Hande en la entrevista. He pasado mucho tiempo enfocada en mi carrera y en mis relaciones, y ahora estoy aprendiendo a priorizarme a mí misma y a mis necesidades. Estas palabras, aunque sutiles, revelan que Hande está en un proceso de autodescubrimiento y que está priorizando su bienestar emocional. Y esto, por supuesto, podría indicar que la relación con Kerem no era tan perfecta como parecía desde fuera. Por otro lado, también han surgido rumores de que Kerem estaría intentando reconquistar a Hande. Algunos medios turcos han publicado fotos y vídeos de Kerem en los mismos lugares que Hande, y se dice que ha estado enviándole mensajes y flores. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmación oficial de que estos rumores sean ciertos. La verdad es que la relación entre Hande y Kerem es un enigma que sigue sin resolverse. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos y si hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans y que seguirá generando expectación y debate durante mucho tiempo. Y ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles causas de la ruptura. Como mencioné antes, la presión mediática podría haber sido un factor determinante. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, sus vidas privadas eran analizadas al milímetro y cualquier gesto o comentario era interpretado como una señal de crisis o reconciliación. Esta exposición constante puede ser extremadamente desgastante para cualquier pareja, especialmente para dos personas jóvenes que están en el ojo público. La falta de privacidad, el estrés y la presión por mantener una imagen perfecta pueden erosionar incluso la relación más sólida. Además, también es importante tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy diferentes, con personalidades y estilos de vida distintos. Hande es conocida por ser una persona más reservada y discreta, mientras que Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias, que al principio pueden ser atractivas, con el tiempo pueden generar roces y conflictos. Otro factor que podría haber influido en la ruptura es la distancia. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. La falta de tiempo para compartir juntos, la dificultad para mantener una comunicación constante y la tentación de conocer a otras personas pueden poner en peligro cualquier relación. Por supuesto, también existe la posibilidad de que haya habido infidelidades o terceros en discordia. Aunque no hay pruebas concretas de ello, los rumores de que uno de los dos haya tenido una aventura extramatrimonial han circulado ampliamente en los medios de comunicación. Pero más allá de las posibles causas de la ruptura, lo que realmente importa es cómo están llevando Hande y Kerem esta situación. Como mencioné antes, Hande parece estar enfocada en su bienestar emocional y en su crecimiento personal. Está aprovechando este tiempo para dedicarse a sus proyectos, pasar tiempo con sus amigos y familiares y aprender a amarse a sí misma. Kerem, por su parte, parece estar más afectado por la ruptura. Algunos medios han reportado que está deprimido y que ha estado intentando contactar a Hande para pedirle una segunda oportunidad. Sin embargo, hasta el momento, Hande no ha respondido a sus intentos de acercamiento. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, es difícil hacer predicciones. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse varias veces, y no sería sorprendente que Hande y Kerem volvieran a estar juntos en el futuro. Sin embargo, también es importante ser realistas. La ruptura parece haber sido dolorosa y las heridas podrían ser profundas. Para que una reconciliación sea posible, ambos tendrían que estar dispuestos a trabajar en sus problemas, a perdonarse mutuamente y a comprometerse a construir una relación más sólida y saludable. Pero, ¿qué opina Hande Erçel realmente de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Y aunque la actriz ha sido muy reservada al respecto,
algunas de sus declaraciones y acciones podrían darnos algunas pistas. Por ejemplo, en una reciente entrevista, Ande habló sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones. Creo que es fundamental ser honesto con uno mismo y con la otra persona, dijo Ande. Si hay problemas, es importante hablar de ellos y tratar de resolverlos juntos. Si no, es mejor seguir caminos separados. Estas palabras podrían interpretarse como una crítica velada a Kerem, sugiriendo que la falta de honestidad y comunicación fue uno de los factores que contribuyeron a la ruptura. Además, Ande también ha dejado claro que no está dispuesta a tolerar la falta de respeto o la infidelidad en una relación. Creo que el respeto es fundamental en cualquier relación, dijo Ande. Si alguien te falta al respeto o te engaña, es mejor alejarse. Estas declaraciones dejan claro que Ande tiene estándares muy altos en cuanto a sus relaciones y que no está dispuesta a conformarse con menos de lo que merece. Pero más allá de sus palabras, las acciones de Ande también hablan por sí solas. Desde la ruptura, la actriz se ha mantenido enfocada en su carrera y en su vida personal. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias y ha viajado por el mundo. Además, Ande también ha sido vista saliendo con amigos y familiares, disfrutando de su tiempo libre y mostrando una actitud positiva y optimista. Todo esto sugiere que la actriz está superando la ruptura y que está lista para seguir adelante. En definitiva, la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que seguirá generando expectación y debate durante mucho tiempo. Y aunque la ruptura haya sido dolorosa, tanto Ande como Kerem están demostrando ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Y eso es todo, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que genera mucha pasión y controversia, pero espero haberles dado una visión objetiva y completa de lo que sabemos hasta ahora. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Ande y Kerem, desde sus inicios en Senkal Kapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado las posibles causas de la separación, incluyendo la presión mediática, las diferencias de personalidad, la distancia y los rumores de infidelidad. También hemos examinado las declaraciones y acciones de Ande Erçel, tratando de entender qué opina realmente de todo esto y si hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. La verdad es que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo un enigma. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans y que seguirá generando expectación y debate durante mucho tiempo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera causa de la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.